Mi nombre es Ronald, tengo 46 años, y siempre creí que había construido un hogar sólido, una fortaleza para mi familia. Trabajé desde que era un muchacho, levantando cada ladrillo de mi vida con el sudor de mi frente y el sacrificio silencioso de mis sueños. Pero una noche, descubrí que para mi propia familia, yo no era el pilar de esa fortaleza, sino un prisionero al que soportaban. Solo te soportamos por lástima. Esas fueron las palabras que mi propio hijo me gritó al rostro. Mi sangre se heló. El eco de su voz todavía me retumba en la cabeza. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente tomé una decisión que no solo cambiaría nuestras vidas para siempre, sino que desenterraría una verdad que los dejaría en la más absoluta de las ruinas. Si alguna vez te hicieron sentir que tu esfuerzo no valía nada, si alguna vez aquellos a quienes más diste te pagaron con desprecio, acompáñame en esta historia. Dale like, suscríbete y comenta, porque lo que estás a punto de escuchar es prueba de que la justicia, a veces, no llega como una explosión ruidosa, sino como un colapso silencioso e inevitable. Para que entiendan la magnitud de mi respuesta, primero deben comprender la profundidad de la herida. Durante 20 años de matrimonio, mi vida con mi esposa, Silvana, se había convertido en un delicado equilibrio. Yo era el motor silencioso que mantenía todo en funcionamiento, ella era la fachada brillante que se llevaba todos los aplausos. Yo trabajaba de sol a sol en mi empresa de construcción, un negocio que había empezado con una carretilla y 2 manos dispuestas. Ella se dedicaba a gestionar nuestro estatus social, lo que se traducía en tardes de compras, comidas con amigas y una constante queja sobre cómo nuestro nivel de vida nunca era suficiente. Y luego estaban sus padres, mis suegros. Un par de víboras venenosas disfrazadas de abuelos cariñosos, que vivían en una casa que yo mismo les había ayudado a remodelar, y que aprovechaban cada oportunidad para recordarme mi origen humilde, para tratarme con una condescendencia que se había vuelto el pan de cada día. En medio de todo esto estaba mi hijo, Leo. A sus 17 años, era un muchacho inteligente, pero se había criado en la atmósfera tóxica que su madre y sus abuelos habían creado. Poco a poco, había empezado a absorber su visión del mundo, a verme no como un padre, sino como un proveedor, un cajero automático con el que no se compartían sueños, solo se exigían gastos. La humillación que lo cambió todo ocurrió en una discusión banal, de esas que se repiten hasta el cansancio. La factura de la tarjeta de crédito de Silvana había llegado, y era astronómica. Le pedí, con la calma que me quedaba después de una semana de trabajo de 70 horas, que por favor ajustáramos los gastos, porque la situación económica estaba apretada. Mi esposa, con su habitual tono de superioridad, respondió con una risa seca. «Ay, Ronald, siempre con tus dramas. Si no fuera por el apoyo constante de mis padres, con tu sueldito de obrero glorificado, estaríamos viviendo en la calle». Fue entonces cuando mi hijo, que hasta ese momento había estado mirando su teléfono, levantó la vista. Sus ojos, que una vez me miraron con admiración, ahora me miraban con un desprecio aprendido. Y remató con la frase que me atravesó el alma como un trozo de hielo. Mi madre tiene razón. Si no fuera por los abuelos, ¿qué seríamos? Nosotros solo te aguantamos por lástima. Sentí un vacío helado en el estómago, como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. No eran solo las palabras de un adolescente rebelde. Era la confirmación, la destilación de años de susurros venenosos, de miradas por encima del hombro, de un desdén que se había disfrazado de vida familiar. Esa noche me encerré en mi estudio. No dormí. Mis pensamientos eran como cuchillas afiladas que no dejaban de girar en mi cabeza. ¿Por lástima? Después de 20 años de sacrificar mis fines de semana, mis vacaciones, mis propios sueños, para darles todo lo que tenían, después de pagarles los coches, los viajes, la ropa de marca. Ahí, en la soledad de esa noche, rodeado de los planos y los proyectos que habían construido su jaula de oro, entendí que había llegado el momento de dejar de ser el bufón de su desprecio. Pero no bastaba con marcharme. Tenía que desaparecer de sus vidas llevándome conmigo todo lo que ellos, en su arrogancia, habían considerado garantizado para siempre. Durante las siguientes semanas, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Mientras ellos seguían tratándome con una indiferencia helada, yo planeaba mi salida en silencio. Cada noche, después de que se acostaran, yo me encerraba en mi estudio y me convertía en un general preparando una retirada estratégica.
No era una huida, era una demolición controlada. Contacté a mi abogada, una mujer brillante y discreta. Juntos, revisamos cada documento, cada cuenta, cada propiedad. Me aseguré de que todo lo que iba a hacer fuera impecable desde el punto de vista legal. Saqué todos los ahorros que estaban a mi nombre de nuestras cuentas conjuntas. Reuní los títulos de propiedad. Vendí discretamente algunas acciones y pertenencias que ellos jamás revisaban, como una colección de relojes antiguos que había heredado de mi abuelo. El coche de lujo que conducía Silvana estaba a mi nombre. La cuenta de ahorros que alimentaba sus gastos, también. La casa en la que vivíamos tenía papeles compartidos, pero gracias a una herencia de mi familia que yo había invertido en la hipoteca inicial, y que ellos ignoraban, yo tenía más derecho legal del que pensaban. El día elegido fue un lunes. Nadie lo sospecharía. Un lunes cualquiera, un día de rutina. A las 5 de la mañana, mientras la casa estaba sumida en el silencio y ellos aún dormían, comencé a ejecutar mi plan. Cargué mi coche, no con maletas llenas de ropa, sino con los documentos importantes, mi ordenador, mis herramientas de trabajo y los objetos de valor sentimental que eran verdaderamente míos. En la mesa de la cocina, bajo la luz fría del amanecer, dejé una carta. No era una despedida dulce ni un reclamo lastimero. Era una declaración fría, calculada y definitiva. Silvana, Leo. Dijeron que me soportaban por lástima. A partir de hoy, no tendrán que hacerlo más. He decidido liberarles de esa carga. Lo que me pertenece por ley y por esfuerzo, me lo llevo conmigo. Lo que queda en esta casa, es el reflejo exacto de lo poco que mi presencia y mi sacrificio significaban para ustedes. Espero que ahora que tienen lo que querían, mi ausencia, encuentren la felicidad. Que la lástima, a partir de hoy, sea exclusivamente suya. Me fui sin mirar atrás. Conduje durante horas, viendo el amanecer en el espejo retrovisor, sintiendo como un peso de 20 años se levantaba de mis hombros. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba alto, comenzaron las llamadas. Primero Silvana, su voz una mezcla de confusión y furia. Luego mis suegros, escandalizados. Y finalmente, mi hijo. El mismo que me había gritado aquellas palabras terribles, ahora me llamaba llorando, su voz rota por el pánico. No respondí a ninguna llamada. Apagué el teléfono. El silencio fue mi venganza más poderosa. Semanas después, a través de amigos en común, me enteré de la carnicería que mi partida había provocado. La tarjeta de crédito de Silvana fue rechazada en su boutique favorita. El coche de lujo fue embargado por la financiera. Y lo peor de todo, la casa, esa fortaleza de apariencias, entró en proceso de ejecución hipotecaria. Sin mis ingresos, no podían sostener el estilo de vida que tanto presumían. Tuvieron que vender los muebles de diseño, cancelar su membresía en el club de campo y enfrentarse a las críticas y las miradas de lástima de las mismas personas a las que siempre habían querido impresionar. Yo, en cambio, encontré la paz. Me instalé en una ciudad costera, en un apartamento pequeño con vistas al mar. Empecé de nuevo, en mis propios términos, lejos del veneno que me había rodeado durante tanto tiempo. Comprendí que, a veces, la mejor venganza no es destruir al otro con violencia, sino simplemente quitarle el pedestal sobre el que se sostenía y mostrarle cuánto dependía de ti. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a mi justicia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Unos meses después de mi partida, recibí una llamada de mi abogado. Ronald, tengo noticias. Y no sé cómo vas a tomártelas. Tu suegro, su empresa acaba de declararse en quiebra. Me quedé en silencio, confundido. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no tuve nada que ver en eso. Directamente, no, dijo mi abogado. Pero indirectamente, todo. Parece que tu suegro, hace unos 5 años, estaba al borde de la ruina. Su empresa familiar iba a ser absorbida por un competidor. Y en el último minuto, un fondo de inversión anónimo compró una participación mayoritaria, lo salvó de la quiebra y le permitió seguir al frente, aunque ya no era el dueño total. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ese fondo de inversión, Ronald, eras tú. No podía creer lo que estaba escuchando. Hacía 5 años, viendo que el negocio de mi suegro se hundía y temiendo por el futuro de Silvana y Leo,
Había tomado una decisión. Usando una parte considerable de los beneficios de mi propia empresa, había creado un fondo de inversión anónimo a través de un tercero, y había comprado en secreto el 49% de la empresa de mi suegro, salvándola de la bancarrota. Nunca se lo dije a nadie. No lo hice por él, lo hice por mi familia, para proteger su estabilidad, para que Silvana no sufriera. Cuando te fuiste, continuó mi abogado, como parte de la reorganización de tus activos, diste la orden de liquidar ese fondo. Al retirar tu inversión, el castillo de naipes se vino abajo. No solo los dejaste sin tu sueldo mensual. Sin saberlo, les quitaste el pilar que sostenía toda su fortuna. Lo entendí todo. Su arrogancia, su desprecio, su constante humillación hacia mí, la habían estado ejerciendo contra el hombre que, en secreto, era su salvador. El hombre al que soportaban por lástima era, irónicamente, la única razón por la que todavía tenían algo que presumir. La última vez que supe de ellos, se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler. Mi suegro había sufrido un ataque al corazón. Silvana trabajaba como vendedora en una tienda por departamentos. Y mi hijo, Leo, había tenido que dejar su escuela privada. Un día, recibí una carta suya. Escrita a mano. Papá. Ahora lo entiendo todo. Perdóname. No por lo que dije, sino por el hombre que no supe ver que eras. Fui un tonto. Y te extraño. Aprendí que las palabras pueden ser dagas, pero también pueden ser la chispa que enciende la fuerza interior para cambiar tu vida. Si alguien te hace sentir que no vales nada, recuerda esto: el verdadero poder no es aguantar en silencio. Es conocer tu propio valor y, cuando sea necesario, demostrar cuánto significabas para ellos, justo en el momento en que ya no estés ahí. ¿Y tú? ¿Alguna vez te hicieron sentir que solo te soportaban por lástima? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like, porque aquí, la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Y a veces, llega con una venganza que ni el mejor guionista podría haber imaginado.